eh, una duda en el avance que llevamos del informe. Y ¿Ya? no sé si existe la posibilidad de reunirnos con ustedes y si nos puede aclarar esa duda. Lo que podemos hacer es que cuando termine la clase ahí nos No sé si reunimos. después de clase Sí, o podemos juntarnos hoy. eso, ahí cuando terminemos la clase ahí nos ponemos de acuerdo. Se puede ser al tiro o vemos otro momento. ¿Mm? Ya, profe. Ya, Ya, pues. Están viendo ya, ahí la diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. sí, Ya. profe. Bueno, entonces la idea hoy día, como pasar a la parte del PMBOK, sobre los procesos que hay que aplicar para todo este manejo de los recursos y en particular de las personas que van a integrar el equipo. Entonces hay una fase que se llama la planificación de los integrantes del equipo, en que básicamente este proceso define los roles que van a haber, o sea, los cargos, las funciones, las responsabilidades pertinentes para cada uno de esos cargos y funciones, dependiendo, ¿cierto?, si es de nivel general, como un jefe de proyecto, o si es de un nivel más particular, como un jefe de área, un jefe, por ejemplo, de control de costos o un jefe de gestión de riesgo. Las relaciones que hay de reporte en términos de información que tienen que entregar estos cargos y funciones al resto del equipo, llámese al jefe del proyecto o al resto de los jefes de área, y también al cliente. Y bueno, finalmente, como resultado de esta planificación, tiene que existir un plan de gestión de personas. Entonces, en que se define la gente que va a incorporarse al equipo, la cantidad de gente, eh, el perfil de cargo, con las competencias, con las responsabilidades, eh, y cómo va a evolucionar eso en el tiempo. Porque el proyecto, ¿cierto?, el cronograma lo divide en distintas etapas, y dependiendo de la intensidad de mano de obra, eso va a generar una curva de contratación y también una curva después de salida del proyecto, en la medida que nos vamos acercando al cierre del proyecto. Bueno, entonces, esta planificación requiere entradas. Acuérdense que siempre en PMBOK, para cada proceso hay entradas, herramientas y técnicas y salida. Entonces, ¿cuáles son las entradas? Es factores ambientales de la empresa. Y básicamente, esto tiene que ver con los modos en que cada uno de los cargos del proyecto se involucran en la ejecución propiamente tal del proyecto. Puede haber un involucramiento al 100%, al 50%, con apoyo externo, sin apoyo externo, con uso de software, sin uso de software, etc. Y las formas, y las formas en que las disciplinas técnicas y las personas interaccionan en el proyecto, ¿cierto? Cada empresa tiene un estilo de cómo hacer el proyecto, tiene un estilo de cómo manejar las minutas, por ejemplo. Las minutas son un resumen de las reuniones que se hacen internas o se hacen con el cliente. Y en esas minutas uno típicamente debería colocar qué es lo que se trató en la reunión y cuáles fueron los acuerdos que hubieron y algunas acciones que hay que desarrollar producto de los acuerdos, con el cumplimiento de las fechas o en qué fechas se tienen que hacer esas acciones y quiénes son los responsables. Pero esas minutas
a mí me ha tocado ver distintos tipos de minutas. Unas que son más simples, otras un poquito más sofisticadas. Y lo mismo pasa con distintos temas. El control de costos. Hay gente que usa planilla Excel con macro. Hay otra gente que usa software especializado. Entonces, esos modos, esas formas de desarrollar tiene que ver con los factores ambientales de la empresa. Luego, otra entrada son los activos en los procesos organizacionales. Entonces, y dentro de los activos es lo que uno tiene, ¿cierto? Cuando se habla en una empresa de activos, por ejemplo, activos fijos físicos de una empresa cualquiera, se está refiriendo, los activos fijos físicos normalmente corresponde al terreno donde está ubicado, donde está emplazada la empresa, todas las construcciones y todas las maquinarias y equipos. Ese es el activo fijo físico, que entre paréntesis tiene un tratamiento especial en la contabilidad. Tiene que ver con la depreciación y finalmente eso influye en los estados de resultados. En este caso, los activos son las cosas que tiene la empresa o que la empoderan para hacer mejor un proyecto. Uno de ellos es lo que está puesto aquí, las lecciones aprendidas. Obviamente, en la medida que uno ha tenido ya proyectos que ha hecho por un cierto tiempo y que ha ido, a veces el ser humano aprende a porrazos, lamentablemente. Dicen que esto es como el principio de acción y reacción de física. O sea, uno choca contra una pared y recién se empieza a dar cuenta que ya no puede caminar por ese lado porque si no va a chocar por segunda vez. Bueno, muchas veces a la empresa le pasa lo mismo, tienen que tener a veces grandes fracasos para que aprendan a hacer bien las cosas. Y por eso que las lecciones aprendidas tienen un valor importante. Otros activos que pueden haber son estos que están indicados acá abajo. Las plantillas. Hay plantillas, por ejemplo, que las empresas tienen ya estructuradas de cómo tiene que ir la información de una cierta actividad o un cierto proceso, y esa información va a ser la útil para tomar decisiones. O, por ejemplo, cuando yo quiero revisar una construcción o quiero revisar un trabajo terminado de un proyecto, yo puedo usar una lista de verificación, un checklist, en que me va indicando a mí, al que revisa, todos los elementos que tiene que considerar para verificar que el trabajo estuvo bien hecho. Es como lo que aquí se menciona el caso de un mago. El mago tiene sus habilidades, cada uno tiene sus habilidades para poder hacer esa magia, ¿cierto? Y ustedes han visto que hay magos que son ya extraordinarios porque usan mucha tecnología. Bueno. Otro elemento es el plan de gestión del proyecto. Este es el plan que lo hemos mencionado anteriormente, el documento madre que se hace al inicio del proyecto, el documento que tiene que estar listo a las 2 o 3 semanas de haber comenzado el proyecto, tiene que estar aprobado tiene que estar aprobado por el cliente y que considera todas las áreas que van a actuar en el proyecto. Por ejemplo, aseguramiento de la calidad, gestión de riesgo, adquisiciones, control de costos, la gestión del tiempo, etc. Y este es el documento que indica cómo se va a hacer el proyecto, en definitiva. Ahí está el know-how de la empresa respecto a cómo hacen los proyectos. Por eso que aquí hay como un puzzle en que cada una de estas partecitas son las áreas. Aquí deberían haber más, deberían haber 10, porque son 10 las áreas de conocimiento del PMBOK. Pero eso es lo que indica esto acá. Entonces, ¿cuáles herramientas y técnicas, por ejemplo, hay? Bueno, una cosa que
es obvia es que uno tiene que hacer un organigrama, que el organigrama no es más que un diagrama de cómo está estructurada la relación funcional entre los distintos cargos que van a componer el equipo. Hay que ver las conexiones que van a haber entre las personas, quién reporta a quién, quién supervisa a quién, cuáles son los niveles de autoridad desde el punto de vista de hasta dónde llega mi trabajo y dónde comienza el otro que sigue. Bueno, normalmente esta creación de conexiones también se hace teniendo una buena interrelación entre los procesos que componen el proyecto. Si uno hace un diagrama de procesos, puede llegar a obtener con más facilidad la creación de conexiones. Obviamente también entran algunos conceptos teóricos de teoría de la organización. Por ejemplo, no puede una persona depender de dos jefes, por ejemplo. ¿Cierto? No puede tener dos jefaturas porque eso genera una situación complicada desde el punto de vista práctico. No puede haber una jefe que tenga más de una cierta cantidad de personas supervisando. Son como estándares porque si tiene más de una cierta cantidad va a descuidar, no va a ser una buena supervisión y administración. Son conceptos teóricos que emanan de la teoría de la organización. Entonces aquí tenemos algunas herramientas para documentar los roles y responsabilidades. Esto que se indica acá es el organigrama de tipo jerárquico, en que se comienza con el project manager, que sería el gerente del proyecto. Aquí estarían los gerentes de área, aseguramiento de calidad, riesgos, ingeniería, construcción, pueden haber varios para acá. Y después están los cargos que vienen, que podría ser un jefe de un área o supervisor, y luego están las personas más operativas. También hay otro organigrama basado en responsabilidades. Esto lo vamos a ver, se lo voy a ver un ratito más, que es bastante interesante, que tiene que ver con ciertas asignaciones que se le da a cada una de las personas. Y esta acá, que es básicamente tener estas descripciones de cargo que el otro día vimos, en que está el nombre del cargo, se mencionan cuáles son las responsabilidades y sobre quién tiene autoridad o quiénes son sus subordinados. Voy a salirme aquí un poquito porque les quiero mostrar justamente una forma de llevar a cabo esto de cuando se hace la asignación de responsabilidades. Espérenme un poco. Entonces, vamos de nuevo a compartir. Y esto está acá. ¿Se ve ahí o no? ¿Logran ver? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ya, esto es lo que se llama la matriz RACI. Ahí está, matriz RACI. Entonces, la matriz RACI, aquí se consideran los cargos. Aquí voy colocando el nombre de cada cargo. Y en la parte superior de la matriz, y en las filas voy colocando las actividades. Entonces aquí está dividido por fase 1, aquí está tarea 1, tarea 2. Y uno usa estas designaciones. El D, que es driver, es la persona que asiste a los responsables de una tarea. O sea, es como un asistente de un jefe, por ejemplo. A lo mejor la actividad aquí, la tarea 2 era
llevar un control semanal de los costos del proyecto y o preparar un informe con el control semanal de los costos. Y el que hace eso es el D, el driver. Entonces uno coloca el D en alguna parte acá. El R es el responsable o el asignado para completar la tarea. El A, el accountable, o el que tiene la autoridad para tomar decisiones en relación a la tarea. La S del support, el soporte, el que proporciona un soporte durante la implementación. Puede ser soporte de computacional o de mantenimiento. Hay áreas de soporte. El C de consulting es un asesor, un consultor que apoya en una determinada actividad. Y el I de inform es la persona que debe ser informada. O sea, a lo mejor no tiene participación directa en la actividad, pero se le debe informar que esa actividad se está haciendo. Entonces, con distintos colores aquí, por ejemplo, uno va colocando la A con ese color, la R con eso, y aquí va a aparecer entonces una matriz que puede aparecer por fase, con todas las personas que tienen que ver con alguna de las actividades que se realizan y cuál es su función dentro de esa actividad. Como le digo, puede ser asistente, puede ser responsable, puede ser el que autoriza, el que da el soporte, el que da la asesoría o como experto, como especialista, o el que tiene que ser informado. Y con eso se establece una matriz que ayuda a definir quién hace qué cosa y cuál es su responsabilidad. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces son dos. Una es el organigrama general, como todos lo conocemos, y el otro sería esta matriz. ¿Ya? Sigamos. Cualquier combinación de métodos que se utilice, puede haber una combinación de organigrama jerárquico con organigrama de responsabilidad y con descripción de funciones. Lo único que permite, en la medida que se use todo esto bien, es asegurar que cada función y cada cargo sabe exactamente lo que tiene que hacer, sabe exactamente cuál es su responsabilidad y cuál es su rol dentro del equipo de trabajo. Por lo tanto, una vez que se hacen estos documentos, se le tiene que explicar a la gente. O sea, esto lo hará el gerente de recursos humanos del proyecto, o gerente de recursos, con la aprobación del gerente del proyecto, pero una vez que ya están como documento aprobado, se le tiene que dar una capacitación a la gente para que entienda cuál es su rol y su función. Bueno, los organigramas de tipo jerárquico normalmente también permiten esto que está aquí indicado, es que el WS o el listado de entregables se pueden descomponer en paquetes de trabajo más pequeños. Entonces, eso ayuda a establecer también de mejor forma las tareas que hay que desarrollar por el equipo. Y hay dos parámetros que se usan en el OBS. Ya no me acuerdo, esta es una abreviatura que no me acuerdo en este momento el significado, ¿eh? Pero tiene que ver con la manera como se descompone
la estructura organizacional en departamentos, áreas, subáreas, etc. Y para cada uno de los cuales se asignan actividades o paquetes de trabajo. Y el RBS, que debe ser Resource Breaking Structure, eso parece que es, ahora que me acuerdo. Esto es Organization Breaking Structure y esto es Resource Breaking Structure. Es una estructura de quiebre por recursos o estructura de quiebre por unidad organizacional. Este se utiliza para descomponer los recursos del proyecto por tipo de recurso. Entonces yo podría, tipo de recursos, por ejemplo, materiales para la construcción, y lo podría descomponer en materiales eléctricos, materiales para las cañerías, materiales para obras civiles, o sea, se puede descomponer. Esa es la idea. La que vimos delante, esta con los responsables, los que tienen que ser informados, los que tienen la autoridad, etcétera, que se llaman matrices RAM, normalmente así se llaman. Se utilizan para ilustrar las conexiones entre el trabajo y los miembros del equipo de proyecto. En lo que hablábamos, que para cada tarea está definido qué rol cumple cada ciertas personas. También están estos formatos que vimos la otra vez, que tienen que ver con las responsabilidades que tiene un cierto cargo, la autoridad que tiene, o a quienes supervisa, y que tiene que exigirle a esa gente. Además, uno debería colocar en este perfil cuáles son las competencias que tiene que tener la persona, competencias que ya sabemos que son duras o de conocimiento, competencias técnicas, y las que son blandas o de inteligencia emocional y que tienen que ver, como ya saben ustedes, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, resolución de conflictos, capacidad de negociar, etc. Y las calificaciones, que en el fondo son los antecedentes académicos que normalmente se le piden. Todo esto se conoce como descripciones de puesto o formatos que relacionan el rol con la responsabilidad y la autoridad. También podrían aplicarse otros aspectos que tienen que ver con la gestión global del proyecto y que afecta a las personas. Por ejemplo, el registro de riesgo, que define quiénes son los encargados de esos riesgos o a quiénes afecta esos riesgos. El plan de comunicaciones, que va a focalizar que ciertas actividades de comunicación van a tener que ser hechas por ciertas personas. Por ejemplo, los reportes que tienen que mandarse al cliente, a lo mejor una vez a la semana o cada 15 días. El que está a cargo de la planificación y control del proyecto tendrá que mandar semanalmente o cada 15 días un reporte en que indique el avance que lleva el proyecto, cómo va en términos del tiempo, si va atrasado, va a tiempo o va adelantado. Bueno, eso ocurre pocas veces. Cómo va con respecto a los costos, el control de costos. Y eso significa que tiene que hacer un reporte, y ese reporte lo tiene que hacer entre el gerente del área de control y planificación y a lo mejor un jefe de área específica, que depende de él. Lo mismo con el plan de calidad. El plan de calidad designa responsables que tienen que ir, algunos con el aseguramiento de la calidad y otros con el control de calidad, que son, como ustedes saben, dos actividades distintas. Bueno, lo otro que es importante
es que es bueno que haya interacción entre la gente. Entonces puede haber interacción formal o informal, porque de la manera que la gente se conozca, aquí estamos viendo la interacción entre las personas, la manera que la gente se vaya conociendo, va a haber primero se va a romper la desconfianza. Al haber una comunicación clara y efectiva, no deberían haber descoordinaciones. Entonces, en el fondo, estas son técnicas que permiten que las personas que son parte de un engranaje, porque cierto, las personas forman parte de un equipo, que esas personas trabajen muy coordinadamente y todas empujando hacia un objetivo común, ¿cierto? Acuérdense que cuando ustedes le enseñaron mecánica en física, y si ustedes se acuerdan, el profesor colocaba ahí un dibujo de una masa, M, de un cuerpo. Si yo aplicaba fuerzas que se representaban por vectores, si todas las fuerzas estaban en una misma dirección y sentido, obviamente la masa, por la ley de Newton, adquiría una cierta aceleración, ¿cierto? O se desplazaba con una cierta velocidad y en una cierta aceleración. Pero si tenía fuerzas en distintas direcciones, incluso podía hasta retroceder, dependiendo de dónde estaba orientada los vectores con mayor magnitud. O podían ni siquiera moverse, podían quedar en equilibrio. Entonces, eso es lo que en el fondo se trata de manejar en un equipo, que todos apunten en la misma dirección y en el mismo sentido, porque con eso van a lograr que el equipo funcione y el proyecto funcione bien. Y ahí el gerente del proyecto tiene que ir dándose cuenta qué pasa cuando alguno de los miembros del equipo no está siguiendo los lineamientos o la dirección que tiene que seguir que están siguiendo el resto de sus compañeros. Tendrá que investigar qué está pasando con esa persona, por qué no está haciendo las cosas como corresponde. ¿Ya? A muchas veces eso tiene que ver con interrelaciones personales. Este tipo le cae mal de acá, o tuvo un choque en algún momento y quedó resentida la relación, y eso va a afectar el equipo. Bueno, esas son las cosas que tiene que captar tanto el gerente de recursos humanos como el gerente del proyecto para que puedan avanzar como corresponde. Bueno, también es importante que fuera de tener el descrito cómo trabajan las personas, o sea, esta función de esta hoja, digamos, de descripción de cargo, también se conozca un poquito más el estilo que tiene cada persona de hacer las cosas. Cada persona, en el fondo, hay personas que son más ordenadas, otros menos ordenados, más formales, menos informales, más comunicativos o más extrovertidos y menos comunicativos. En fin, hay características de personalidad, de estructura, de manera de ser distintas. Y eso también tiene que, de alguna manera, favorece o desfavorece los objetivos que uno se persigue como organización y como objetivo del proyecto, dependiendo de los caracteres de las personas, si son más tolerantes, menos tolerantes. Bueno, son cosas que también el gerente tiene que ir conociendo, y eso se logra normalmente cuando ya ha hecho varios proyectos con un mismo equipo. Ahí los va conociendo, es como el entrenador de fútbol, ¿cierto? Va conociendo a sus jugadores
en la medida que tiene más partidos en que lo ha dirigido. Es como lo que sale, no sé si ustedes leyeron la controversia que dicen que este jugador chileno británico, que la mamá es británica, Breneton Díaz, que salió por ahí de que parece que el resto de los jugadores no le daban muchos pases y que había un problema. Entonces yo estuve leyendo de que más que eso, el tema está en que el estilo con que fue formado ese jugador, porque ese cabro a los 19 años representó a Inglaterra y fue campeón de Europa, en la sub-20 en Europa. Entonces es un chiquillo que nació en Europa, se formó en Europa, y los europeos tienen un estilo de juego distinto al latino, al de acá de América del Sur. Entonces, eso también influye, y decían que entonces que para que fuera más fluido el entendimiento, además que tampoco este cabrón no sabía nada de español, tengo entendido, se comunicaba con puras señas, ¿no? Todo eso eran factores que influían en la resultante de sacarle más provecho a él, porque realmente él es un tipo que balancea un poco la cosa, tiene esas características. Bueno, algo similar pasa con los recursos humanos, o sea, uno tiene que ir conociendo a la gente para ir logrando que se encaje mejor dentro del esquema de funcionamiento que tenemos para hacer un proyecto. ¿Cuáles son las salidas? Un manual, un plan de gestión de personal en que están definidas los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo. Los organigramas, puede haber un organigrama general y después organigramas individuales por área. El plan de gestión, en que está la forma como se usan la cantidad de personas que van a haber por fase del proyecto. Dentro de las roles y responsabilidades, bueno, está lo que hemos hablado anteriormente, que definitivamente tiene que ver con el rol que ocupa cada persona. Puede ser un ingeniero especialista en un tema, bueno, enlace con los tribunales, esto sobre todo cuando hay reclamos, un analista de negocios, etc. La autoridad que tiene para aplicar recursos, para tomar decisiones, para firmar aprobaciones, la responsabilidad respecto al equipo del proyecto para ejecutar en las distintas fases y actividades o tareas del proyecto, y luego qué competencias tiene que tener cada persona, habilidades y capacidades para poder desarrollar su función. Los organigramas del proyecto, ya los vimos, son una mezcla, puede ser un organigrama de tipo jerárquico, uno general y con varios específicos, y lo mismo con organigrama basado en responsabilidades por fase del proyecto. Y está el plan de gestión de personal, que describe cuándo y cómo se va a satisfacer los requerimientos de las personas, o sea, en qué momento entran o salen las personas del proyecto. Puede ser formal o informal, lo ideal es que sea un documento formal. Puede ser altamente detallado o esbozado en forma general. Ahí vienen las formas de trabajo nuevamente de la empresa. Las empresas que van al detalle y otras se quedan en lo genérico, de acuerdo a las necesidades del proyecto. El plan se actualiza continuamente durante el proyecto para dirigir el reclutamiento continuo, o sea, la selección de personal y el desarrollo del personal. Porque acuérdense que cada vez que yo requiero una cierta cantidad de gente, tengo que solicitarle al área de recursos humanos que haga el reclutamiento, su preparación, y una vez que ya entró en el equipo, voy a tener que ver cómo lo desarrollo.
ya sea porque medí cómo se estaba desempeñando el equipo y encontré que habían debilidades y bueno, tuve que aplicar a lo mejor un entrenamiento especial para desarrollar el equipo. La adquisición del personal, que en el fondo debería ser más el reclutamiento, uno debería hacerse estas preguntas que ayudan a este proceso. La gente que vamos a tener para el proyecto, ¿va a venir de la misma organización o de fuente externa? La primera cosa que tengo que hacer puede ser de la propia empresa, que está con lucro cesante, no está con pega y por lo tanto la puedo meter en mi proyecto, o lo tengo que reclutar afuera y para eso tengo que seguir un proceso. Van a trabajar en un solo lugar o local, o edificio, o varios edificios, etcétera. ¿Cómo van a trabajar estas personas? ¿Cuáles son los costos asociados con cada nivel de experiencia necesario? En otras palabras, ¿qué política o qué estándar tiene definida la empresa pagar dependiendo de, por ejemplo, de la cantidad de experiencia de los ingenieros que estoy contratando? ¿Cuál es la diferencia de sueldo entre un ingeniero con 3 años de experiencia y otro que tiene 10? ¿Cuál es la diferencia de sueldo de una persona que es solamente ingeniero civil versus otro que es ingeniero civil y tiene un magíster o un máster? Y así sucesivamente. ¿Cuánto apoyo se recibirá del área de recursos humanos de la organización? O sea, ¿cuánto va a apoyar con psicólogos, con métodos, con procedimientos, la gente que está preocupada, cuya función es justamente la gestión de las personas? También importante tener los horarios. Porque, bueno, esto sobre todo cuando se trabaja en turnos, muy importante. Y tener un histograma como este que está aquí, en que está indicado por mes y por semana, las horas de trabajo que van a tener distintas dotaciones de personal. Los criterios de liberación. Cuando ya tenemos que sale una persona del proyecto, ya sea porque se está finalizando el proyecto o a lo mejor salió porque definitivamente no estaba funcionando y el cliente solicitó su salida, o bien el mismo gerente del proyecto decidió su cambio. Entonces, ahí tiene que haber un procedimiento. ¿Ya? Hay muchas empresas, sobre todo cuando la persona sale porque se cambia de pega, muchas empresas hacen lo que se llama una encuesta de retroalimentación o de cierre del empleado. O sea, antes que se vaya el empleado, ya se supone que firmó su renuncia, a lo mejor le apareció una mejor pega o una mejor posibilidad. Hay empresas que entrevistan a la persona que se va con el objeto de entender por qué se fue de la empresa. Estamos hablando de empresas que le interesa de que no haya mucha rotación de personal, que debería ser un estándar a nivel general. O sea, cualquier persona que sale de una empresa no es bueno por sí mismo esa acción. Entonces, esas empresas se interesan por investigar la razón de fondo que hizo que esa gente se fuera. Puede ser sueldo, puede ser maltrato de los jefes, puede ser que una empresa desordenada. Bueno, y eso le va a dar feedback a la empresa para mejorar. ¿Se fijan? Por eso que se hace esa encuesta de cierre que se llama. Bueno, también en ese plan de gestión de personal tiene que quedar definido el tipo de entrenamiento que podría tener el equipo o parte del equipo una vez que ya se incorporaron
empezó a funcionar el proyecto, pero se empezó a medir de que ciertas personas no tenían el rendimiento o la eficiencia pertinente, y bueno, hay que darle un apoyo. Y se contrata un especialista o se les manda un curso para que fortalezcan sus competencias. También tiene que haber algún criterio de reconocimiento y recompensas, que el objetivo de un reconocimiento y recompensa, ¿cierto?, es dar a conocer a la organización que un trabajo bien hecho tiene un valor para la organización. Y ese reconocimiento y recompensa, creo que lo hablamos también anteriormente, pero normalmente puede ser monetario o puede ser no monetario, una mezcla de monetario con algo no monetario. En otro tipo de proyectos de mejora continua, a mí me ha tocado ver en empresa, alguna vez me tocó verlo en una empresa que se dedicaba a la impresión offset. La impresión offset es la impresión con la que se hace una revista, por ejemplo, ya que son policromáticas, o sea, con fotos de distintos colores, letras de distintos colores, y que se hace sobre papel. Entonces, en una empresa que era muy importante allá en Santiago, un equipo, normalmente cuando esta impresora funcionan, hay un runtime que le llaman, o un tiempo de preparación de la máquina que se hace antes de hacer el tiraje o la impresión de un montón de revistas, porque se tienen que ajustar los colores, las tintas, hay todo un proceso ahí de ajuste, de fase preliminar. Entonces, ellos tenían una cantidad X de horas que perdían por preparación de la máquina. Y se armó un equipo de mejora continua, en que trabajaba el jefe del área de impresión con el operador de la máquina, el mantenedor de la máquina y con la gente que proveía los insumos para la máquina, que eran básicamente papel y tintas. Esos son los insumos principales. Y esta gente hizo un análisis de los procesos que estaban involucrados, y hicieron una serie de cambios en la manera de hacer el proceso de preparación, de ajuste, y redujeron los tiempos en una forma significativa, algo así como a la mitad de los tiempos. Entonces, bueno, eso significaba que las máquinas ahora tenían mucho más horas disponibles para producir, en vez de estar ahí perdiéndose en el ajuste, que además, fuera de perderse la hora de la máquina, se pierde hora en papel y hora en tinta y otros insumos porque están haciendo el ajuste de la cosa. Bueno, a esa gente, yo me acuerdo haber asistido a una ceremonia en que el gerente general les dio a todo el equipo ese, la empresa le pagó las vacaciones por 2 o 3 semanas, ya no me acuerdo, pero en un buen hotel, y se vinieron para acá, para el sur de Chile. Ya no me acuerdo si juego en Puerto Vara, por esos sectores. Entonces, bueno, a un trabajador que le paguen unas vacaciones pagadas para él y su familia, es un muy buen premio. Entonces no era dinero, pero en el fondo le estaban reconociendo su labor. Y eso tienen que hacerlo la empresa, porque es la manera de incentivar a que la cosa funcione mejor. Bien. También hay también un tema de cumplimiento, muchas veces están reguladas por los contratos colectivos que tienen
los sindicatos o por políticas o estándares que define el área de recursos humanos. ¿Ya? Eso tiene que ver ya con las políticas más propias internas que tiene la organización. Otro elemento importante, sobre todo donde la seguridad o la prevención del riesgo es relevante, tiene que ver con la seguridad de las personas. Y esa seguridad pasa por tenerle a la gente los elementos adecuados para su protección, llámese cascos, mascarillas especiales, guantes, cuando tienen que tomar cosas que pueden producirle daño, zapatos de seguridad. En fin, hay una serie de elementos de protección personal y además en las áreas operativas tienen que haber en ciertos sectores protecciones especiales para evitar que la gente pueda tener también algún accidente. O sea, hay normas, digamos, de hecho de diseño, de ingeniería que tienen que ver con la seguridad de la gente. Y esas se tienen que aplicar en el diseño mismo de los equipos o de las plantas. Ya, preguntas. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que vimos de la planificación de los recursos humanos? ¿Qué dice Camilo? De mi parte le voy a decir que no. ¿No tienes preguntas? No, profe. ¿Y Patricio? ¿Está Patricio o no está? Sí, estoy, profe. Igual Ya. le voy a responder. Por mi parte tampoco hay preguntas. Entendí más lo que es y cómo es el tema de recursos humanos. Ya. ¿Javiera tampoco tiene preguntas? ¿Volvió o no volvió? Y ahí me mandó un chat que volvía un ratito más. No, parece que no ha vuelto. Ya, vamos a ver ahora rápidamente lo que es el reclutamiento o la adquisición, por decir así. No me gusta la palabra adquisición, ¿eh? Por eso que lo puse reclutar. El equipo del proyecto. Entonces, bueno, este es el proceso de obtener los recursos necesarios para completar el equipo, el proyecto y echar a andar el proyecto. El drama, creo que se lo comenté alguna vez, es que muchas veces uno está postulando una empresa X, constructora, por ejemplo, o de ingeniería, postula licitaciones y de repente se definió la licitación y el cliente lo llamó y le dijo, ustedes ganaron el proyecto, tienen que partir en una semana más. Chuta, y resulta que para partir con ese proyecto requiero tener un equipo de 100 personas. ¿Ya? O 50 personas. Y los que tenía que disponibles de la empresa mía, de la empresa que está postulando, es el 20%. Entonces tengo que salir a buscar el otro 80% al mercado. Entonces, si las empresas no tienen ahí bases de datos con gente idónea y gente experimentada, va a ser una complicación, porque no puede salir a lasear a cualquier persona al mercado. Tiene que ser una persona comprobada, que tenga ya una trayectoria, que tenga un training. Entonces, las empresas también se tienen que preparar para poder trabajar, ojalá con gente que en el pasado trabajó con ellos, porque mucha de esa gente también rota mucho, la que trabaja en proyectos, porque se van cambiando, sobre todo los de terreno. Termina un proyecto de un determinado tipo y después tiene que buscar otro proyecto en otra empresa y se va a otro lado a hacer otra cosa. Bueno, la idea es que las empresas tengan ahí un set de un conjunto, una base de datos de personas confiables a las cuales pueden recurrir. Si no, se les complica esta fase. Entonces, las entradas son los factores ambientales de la empresa, que lo hemos visto que son las formas, las maneras en las que la empresa hace este proceso. Los activos, que es lo que tiene, los elementos
que le dan como ventaja competitiva, que lo empoderan para hacer mejor las cosas, los roles y responsabilidades, el organigrama del proyecto, el plan de gestión de personal. Ahora, lo anterior, cierto que era la salida de la planificación, pasa a ser una entrada para adquirir el equipo del proyecto. Entonces, cuando estamos hablando los factores ambientales, nos estamos refiriendo a algunas características que tienen que tener las personas que van a formar este equipo. Y dentro de esas características está la disponibilidad, a partir de cuándo está disponible esa persona, las capacidades que tiene esa persona, su experiencia, si esa persona tiene interés o está alineada con lo que, por ejemplo, con la gestión de proyectos, y el costo que tiene esa persona, cuánto le significa a la organización su incorporación. Los activos tienen que ver con las políticas, guías o procedimientos que gobiernen la asignación del personal. Cada empresa tiene ciertas políticas relacionadas con las personas, ciertas guías y procedimientos que son propias de su acervo cultural, de su desarrollo como organización. Y además tiene que ver con cuánto va a apoyar el Departamento de Recursos Humanos en todos estos procesos de reclutamiento, selección del personal, en la contratación y también en la orientación y apoyo en otros aspectos, como por ejemplo los beneficios, la parte relacionada con los planes de salud, relacionada con los planes de AFP, etcétera. Los roles y responsabilidades ya los vimos. Tiene que ver con todos los aspectos ahí mencionados. La función, la autoridad que ejerce, la responsabilidad que tienen ciertas actividades y las competencias y habilidades requeridas para ejecutar el cargo. Los organigramas del proyecto también lo hemos visto, son los de tipo jerárquico, que combinado con estas matrices o tipo RAM permiten definir qué hace qué, quién hace qué en una determinada fase o tarea de un proyecto. El plan de gestión de personal es el plan que salió, se obtuvo como salida del proceso anterior, el de planificación de recursos humanos, y que tiene que ver con todos estos aspectos que están acá. Cómo se va a reclutar el personal, cuáles van a ser los horarios en que va a trabajar el personal, cuáles van a ser los criterios para que la gente salga de un proyecto, cuáles son los criterios para identificar y satisfacer la necesidad del entrenamiento del personal, cuáles son los métodos de reconocimiento y recompensa cuando la gente haga bien o alcance las metas previstas, qué normas se tienen que cumplir o tiene que cumplir las personas y la empresa también, con la dirección de trabajo, por ejemplo, para evitar multas o cosas de ese estilo. Que no ocurra como lo que ha ocurrido, por ejemplo, que yo estaba viendo un programa en la televisión que decían que los profesores, perdón, de ciertas comunas del país, se le hacía una declaración de que se les pagaban las imposiciones. Las imposiciones son las que tienen que ver con esta cantidad de dinero que se tiene que hacer para que la persona financie su salud y su futura jubilación. Esos profesores le debían una gran cantidad de meses de dinero que estaba impago. Entonces, eso obviamente es romper una norma de un estándar de buena práctica, que obviamente es pésimo, no le hace bien a nadie.
pero lamentablemente aquí en muchos lados se ha hecho eso. Y el otro tema tiene que ver con la seguridad, ¿cierto? Con cuáles son los procedimientos y estándares de seguridad que se van a aplicar para que las personas no tengan accidentes. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas? Puede haber una asignación previa que se haya hecho en el momento que se hizo la preparación de la cotización del proyecto. Puede haber una negociación de repente con otras áreas sobre todo cuando uno requiere recursos internos. Puede estar esta fase de adquisición o reclutamiento cuando ya no tengo gente. Pueden haber equipos virtuales. Bueno, hoy en día en muchas empresas hay gente que está trabajando en forma presencial porque son necesarios estar ahí, y otros están trabajando en forma virtual o forma remota con esta cuestión de la pandemia. Bueno, en asignación previa ocurre cuando, por ejemplo, ciertas personas se han comprometido para lograr una propuesta que sea competitiva, sobre todo cuando está participando en licitaciones. También puede haber una asignación previa cuando el proyecto requiere gente con mucha experiencia y por lo tanto tengo que tener esa persona metida en el proyecto porque con eso estoy satisfaciendo lo que quiere el cliente. Y también si es que ya se ha definido el acta de constitución del proyecto. Ahí también obviamente ya no hay nada que hacer. Tiene que estar la persona. En relación a la negociación, en muchos proyectos se negocian las asignaciones de personal. Por ejemplo, los gerentes de áreas funcionales de una determinada área, más que nada para entender que el proyecto va a tener una persona adecuada, un gerente que ya lleva hartos años trabajando, supongamos, en el control de costos, es una persona muy importante para el proyecto. Entonces, yo a lo mejor lo asigno a esa persona sí o sí porque me va a dar garantía de que va a funcionar el proyecto en relación a la gestión de los costos. Y lo mismo puede ocurrir con otras áreas donde hay recursos que no son tan fáciles de conseguir o son muy especializados. También tiene que ver con la habilidad del equipo de gestión para influenciar a otros y que básicamente tiene que ver con el liderazgo que se tiene y que puede ser muy importante en los resultados del proyecto. La adquisición obviamente tiene que ver con este proceso de contratación o de personas del mercado, y en que lo puedo hacer con gente del mismo departamento de recursos humanos o bien contrato a empresas que se dedican a reclutar gente. Empresas especializadas, acuérdense que también hay lo que se llaman los headhunters o cazadores de cabezas que se llaman. ¿Ya? Esos headhunters están orientados a buscar gente muy especializada en determinados temas. Ellos no trabajan con aviso en el diario ni con aviso en plataforma, sino que trabajan con bases de datos y en que por contactos van ubicando a las personas que son expertas en un tema. Entonces a veces se subcontratan a esa gente para poder ayudar en la proceso de selección de personal. Bueno, los equipos virtuales está clarito hoy en día con el aceleramiento que ha habido en Chile de la digitalización de las empresas. Trabajar en forma remota es muy factible. De hecho, no solamente para trabajar en Chile en forma remota, sino que podemos trabajar en un proyecto que se está haciendo en otra parte del mundo en forma remota. Y bueno, la única diferencia, y entre paréntesis me acordé de un proyecto que hace unos 7 años atrás se iba a venir a instalar una empresa muy importante, me parece que era la General Electric. Y una de las condiciones que querían iban a hacer una inversión fuerte en Chile. Pero una de las condiciones que
que pusieron era de que había que trabajar en forma virtual con equipos norteamericanos en desarrollar proyectos. Pero para poder hacer eso, se requería una cantidad muy importante de ingenieros que supieran inglés. Y uno de los grandes problemas que se tuvo en ese momento, y que por eso que abortó el proyecto, es que en Chile no había suficiente gente que dominara el inglés. Y eso significó para el país una pérdida. Claro, porque si yo estoy trabajando con un equipo que está en Finlandia, el director del proyecto está en Finlandia, o está en Noruega, o está en Alemania, voy a tener que saber inglés, sí o sí. Bueno, las salidas de esto son las asignaciones del personal del proyecto, la disponibilidad de recursos, el plan de gestión de personal, y aquí están. Entonces, en las asignaciones del personal del proyecto, voy a tener un directorio del equipo del proyecto con memos o memorándum en que se les comunica ciertas funciones o incluso ciertos requerimientos, y se van a tener los organigramas y cronogramas pertinentes actualizados de acuerdo a las personas que van a trabajar. En la disponibilidad de recursos es un documento en que se documentan los periodos de tiempo en que cada miembro del equipo puede trabajar en el proyecto. Y con esto puedo yo disponer y crear un cronograma que sea confiable para que esa persona aporte su cantidad de horas, y además también se tengan en cuenta las vacaciones, periodo de vacaciones, y si además esa persona está con otros proyectos, los compromisos que puede tener. De tal manera que en el fondo que la cantidad de horas reales que va a ocupar una persona en el proyecto. En el plan de gestión de personal, que en el fondo corresponde a una actualización, bueno, esta actualización la tengo que hacer porque de repente pueden haber promociones dentro del mismo equipo, pueden haber retiros, puede haber gente que esté con licencia de enfermedades o salud y que están, o puede incluso haber gente que tuvo un accidente y quedó fuera del equipo. Puede haber temas de rendimiento, gente que está con estrés o con problemas de depresión y le empieza a afectar el rendimiento. Y también tiene que ver con las cargas de trabajo que pueden ser cambiantes en el tiempo para el proyecto. Entonces vamos a llegar hasta acá hoy día. El desarrollar el equipo, el proyecto, básicamente, lo voy a mencionar solamente, tiene que ver con mejorar las competencias y la interacción de los miembros del equipo para mejorar a su vez el rendimiento del proyecto. O sea, en el fondo, en mejorar las competencias es entregarle nuevos conocimientos, nuevas metodologías, para que, por ejemplo, si sabían usar, le habían enseñado a la universidad a usar CAD para hacer planos, ahora se le hace un curso de CAD más potente, más avanzado, para que lo hagan con más rapidez y con más eficiencia. Y cuando estamos hablando de interacción de los miembros del equipo, nos estamos refiriendo a estos métodos que permiten que la gente se coordine mejor y trabaje mejor en equipo. Entonces también pueden haber talleres que ayuden a que eso ocurra, o también pueden haber talleres para lograr que la gente sea mejor líder. Son entonces elementos que se le entrega para que esto ocurra. ¿Hay dudas o consultas? Por mi parte, no, profe. Ya, pues, entonces yo les pediría la gente que me tiene que hacer el recordatorio respecto a si necesitan apoyo,
que me manden un correíto. En el otro caso, la persona que yo le había ya recomendado, voy a mandarle un WhatsApp para ver si lo apuro. Es gente ocupada, entonces de repente no estoy tan seguro si lo, bueno, pero si le pongo de que hay un límite de tiempo, yo creo que lo va a hacer. Y bueno, el jueves vemos entonces el orden en que van a hacer la presentación la próxima semana y las reglas o mínimas, digamos, de la presentación de la próxima semana. Ya pues, nos estamos viendo el jueves, que estén muy bien. Ah, y Javier, ¿hasta ahí? Sí, profe. Ah, Aquí. ustedes querían parece con Patricio, si quieren, voy a cortar acá la grabación.